En los salones relucientes de la vieja fortaleza de Puerto Esmeralda, en los que las paredes coloniales todavía conservaban ecos de épocas pasadas, la tensión era palpable. Delegaciones de todas partes del mundo se habían congregado allí para una cumbre internacional en torno a la dignidad y la soberanía. En la entrada principal, dos figuras se destacaban fuertemente. Uno era un guardia de la realeza, alto y de piel oscura, con uniforme intachable, medallas que relucían al sol y una mirada firme que comunicaba honor y disciplina. Su presencia generaba admiración, pero entre algunos de los presentes también provocaba murmullos de desdén. Para algunos era un símbolo vivo de resistencia. Para otros, sobre todo para ciertos diplomáticos europeos, no era más que un sirviente de lujo. Enfrente de él había otro, un diplomático blanco de una nación poderosa, con un traje hecho a medida y una actitud arrogante que emanaba superioridad. Como si su mera presencia fuera una transgresión al orden establecido, sus ojos se deslizaban sobre el guardia. «¿Crees realmente que perteneces aquí?», dijo el diplomático en voz baja, aunque llena de veneno. «Los uniformes no transforman la sangre, y tu sitio nunca será el nuestro». No hubo respuesta del guardia. Era consciente de que tenía que mantener la compostura, pero en sus ojos oscuros se notaba una chispa de dolor. Cada palabra racista le recordaba las cadenas invisibles que todavía oprimían a su pueblo. La atmósfera se transformó en ese momento. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador y el invitado especial del evento, hizo su aparición desde el fondo del salón, caminando con paso firme. No tenía documentos en la mano, ni asistentes que lo siguieran de cerca. Andaba con la calma de quien sabe que su mera presencia molesta a los poderosos. Se detuvo frente al diplomático, fijándole la mirada. «La dignidad no se discute», expresó en voz clara que todos pudieron escuchar, ni la de una comunidad, ni la de un individuo. Entre los presentes, el murmullo se propagó velozmente. El diplomático se sorprendió por la intervención y se puso pálido. El guardia real levantó la cabeza y por primera vez en años percibió que alguien lo había protegido en un entorno donde el silencio solía ser el rey. Bukele se volvió lentamente hacia los presentes. «Si en esta cumbre estamos aquí para hablar de respeto, comencemos por ponerlo en práctica aquí mismo. Nadie tiene el derecho de menospreciar a otra persona por su color de piel o por el lugar en donde nació». Como un golpe seco, el eco de sus palabras resonó por el salón. Algunos aplaudieron con timidez, otros en cambio permanecieron callados y se sintieron incómodos. El diplomático, enojado pero incapaz de reaccionar sin que se notara, retrocedió. El guardia de la corte, firme en su puesto, comprimió los labios con orgullo reprimido. Había soportado la humillación, pero ahora tenía el sentimiento de que no estaba solo. Nayib Bukele había señalado el comienzo de algo más grande que una mera defensa. Un acto de rebeldía contra siglos de desdén ante todos. Y de esta manera, en aquel salón bañado con la luz de viejos candelabros, se inició la historia que uniría al presidente de El Salvador y al guardia real en una contienda que iría más allá de lo político para transformarse en un emblema heroico de dignidad y resistencia. Las palabras de Bukele no lograron desalojar la tensión. En cambio, en las salas decoradas con banderas de otros países y en los pasillos de mármol, la incomodidad aumentó como una tormenta silenciosa. El diplomático blanco, con su orgullo herido, se retiró con paso rígido. Sin embargo, sus ojos irradiaban odio helado. Murmuraba en un rincón aislado, rodeado de compañeros de su delegación. «Ese hombre, ese insolente salvadoreño, ¿quién se cree para impartir lecciones aquí? Lo haré para que lo lamente». El entorno de la cumbre empezó a dividirse en facciones. Algunos embajadores y observadores consideraban a Bukele como un líder atrevido, que podía expresar lo que muchos callaban. Otros, por el contrario, lo veían como un intruso amenazante que ponía en duda la jerarquía que existía desde hacía siglos. El guardia real de piel oscura se mantenía en su posición con la vista fija, pero su corazón latía fuertemente. Ese hombre vestido con un traje elegante había tratado de quitarle su humanidad delante de todos. No obstante, alguien inesperado, un presidente de otro país, había llegado para interrumpir el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el guardia se permitió pensar con valentía. «Tal vez no estoy solo en esta batalla». Esa misma noche, Nayib Bukele paseaba solo en los jardines que eran alumbrados por viejos faroles.
El aire tenía un aroma a bugambillas y sal, mientras que el rumor distante del mar se combinaba con las voces de la cima. Fue en ese momento que oyó pasos firmes tras de sí. Con voz grave, habló el guardia real después de detenerse a una distancia prudente. «Señor presidente, hoy ha defendido algo más allá de mí. Protegió a todos los que llevamos marcas invisibles». Bukele contempló al hombre en silencio, percibiendo su fuerza. «Solo hice lo que era justo», respondió. «Sin embargo, lo que se inició hoy no acaba aquí. Este sitio alberga muchos fantasmas y algunos de ellos son implacables». El guardia, en señal de respeto, inclinó la cabeza, pero luego dijo: «Lo sé. Ya he visto a hombres como ese diplomático en otras ocasiones. No cesará en su empeño hasta que lo humille o arruine». Bukele sonrió pacíficamente. «Que lo trate. Los que tienen el valor de desafiar lo imposible son los que escriben la historia, no los cobardes». Con el rostro desencajado, el diplomático escuchaba la conversación desde lejos, escondido detrás de un balcón. Mientras pensaba, sus manos temblaban de rabia. «Si este presidente piensa que tiene la capacidad de desafiarme en mi propio terreno, se equivoca. El poder no se reparte, sino que se impone». Aquel destino ineludible fue sellado aquella noche, en las sombras de Puerto Esmeralda. Lo que empezó como un simple acto defensivo se convertiría en una lucha pública entre la dignidad de los pueblos y la arrogancia del poder. Y el guardia real, que aún no lo sabe, sería una pieza esencial en esa historia. El cielo gris y lleno de presagios marcó el amanecer en Puerto Esmeralda. Para avisar que comenzaba el segundo día de la cumbre, las campanas del castillo sonaban. Pero detrás de las sonrisas diplomáticas y los muros dorados se tramaba un complot en silencio. El diplomático blanco, ofendido en su orgullo, había pasado la noche urdiendo un plan. Convocó a un círculo de aliados, delegados de naciones poderosas que consideraban a Nayib Bukele una amenaza para el equilibrio cómodo que habían sostenido por décadas. «Ese hombre tiene que ser desacreditado», murmuró con voz venenosa. «Nadie reta nuestra autoridad sin tener que afrontar las consecuencias». El plan era simple, pero mortal: generar un incidente que mostrara a Bukele como un líder irresponsable, un provocador incapaz de comportarse en el ámbito internacional. Y el guardia real sería la pieza fundamental para esa trampa. Un mensajero anónimo le entregó un documento urgente a Bukele, mientras los delegados se congregaban en el salón principal al mediodía. Se le invitaba a participar en una reunión privada en una sala lateral, supuestamente para tratar un asunto esencial relativo a la cooperación regional. Bukele decidió ir, aunque estaba sereno, pero desconfiado. Cuando llegó, vio que un guardia real estaba protegiendo la entrada. Se cruzaron sus miradas y, en ese momento, ambos entendieron que algo no estaba bien. «No es un encuentro oficial», susurró el guardia. «Señor presidente, tengo órdenes contradictorias». De repente, el diplomático blanco se presentó con una sonrisa fría cuando la puerta se abrió de golpe. Detrás de él, múltiples observadores con plumas preparadas para anotar cada palabra. «Ah, el presidente Bukele», dijo con aparente amabilidad. «Qué casualidad hallarlo aquí. Exactamente estábamos hablando sobre su comportamiento de ayer. Algunos piensan que fue excesivamente teatral». El guardia se puso tenso al comprender el engaño. Intentaron presentarlo como un acto espontáneo, pero todo estaba planeado. Periodistas fueron convocados clandestinamente, micrófonos estaban ocultos, y se había redactado un guión para humillar a Bukele ante el mundo. Bukele, sin perder la compostura, tomó el liderazgo. «Si están aquí para criticarme por proteger la dignidad de un hombre, adelante», dijo con voz decidida. «No obstante, tengan en cuenta que la historia no la escriben quienes permanecen callados, sino aquellos que hablan cuando los demás callan». El diplomático sonrió con malicia. «No es cuestión de historia, señor Bukele, es una cuestión de poder. Y usted acaba de estar del lado incorrecto». El guardia real, antes de que pudiera seguir, se acercó y se puso al lado del presidente de El Salvador. Su actitud era retadora, casi sacrílega para el protocolo. Un soldado ordinario brindando apoyo de manera pública a un líder de Estado. «Si él está equivocado», dijo con voz grave, «yo también lo estoy». Los murmullos aumentaron hasta convertirse en un rugido. La trampa se les escapaba, ya que el escenario de humillación que habían planeado se convertía en un acto de rebeldía inesperada. El diplomático, acalorado de furia, cerró los puños. Se dio cuenta de que su estrategia solo había consolidado la alianza entre aquel guardia y Bukele.
y lo que empezó como una defensa individual se estaba transformando en una hermandad creada a través de la adversidad. En el exterior, el murmullo de la gente se propagaba. Algo estaba sucediendo en Puerto Esmeralda. La chispa de la dignidad se había encendido y nada podría extinguirla. Las noticias se propagaron más rápido que el viento. Lo sucedido en aquella sala lateral, la inesperada alianza entre el guardia real y Nayib Bukele, así como el intento de humillación frustrado, llegó a los pasillos, a los reporteros y al final a las calles de Puerto Esmeralda. Para ciertas personas fue un escándalo, un presidente no nacional quebrantando el protocolo. Para algunos fue un acto de heroísmo, un líder que protege a los que han permanecido callados siempre. En las plazas próximas a la fortaleza empezaron a reunirse jóvenes con pancartas improvisadas. Se leían expresiones como las siguientes: la dignidad no es negociable. Todos somos el vigilante. Bukele no está aislado. El rumor se amplió hasta transformarse en oleaje. Las cámaras del mundo entero captaban la imagen de una aldea despertando. El mar, con sus olas dando golpes a las paredes de piedra, parecía unirse al grito. Los diplomáticos influyentes se encontraban furiosos dentro de la cumbre. El hombre de piel blanca que había tratado de burlarse de Bukele estaba ahora acorralado por su propio fracaso. «Esto se está transformando en un circo», murmuró ante sus compañeros. «Si no lo paramos, la mitad del mundo creerá que puede desafiar nuestra autoridad mañana». En ese momento, Bukele se encontraba caminando por un pasillo silencioso con el guardia real. Los dos hombres se movían hombro con hombro, como si un vínculo invisible los hubiera conectado por siempre. «¿Lo oye?», preguntó Bukele, mientras indicaba con la mano el murmullo que se escuchaba cada vez más fuerte desde las calles. «Eso no es ruido. Es la voz de aquellos que ya estaban cansados de permanecer callados». El guardia asintió, pero sus ojos reflejaban una combinación de miedo y orgullo. «La gente está pendiente de nosotros, presidente. Sin embargo, los que usted se enfrentó no van a parar. No toleran que les recordemos, ya sea a usted o a mí, que no son intocables». Bukele se quedó quieto, colocando una mano en el hombro del soldado. «Entonces que vengan. La dignidad siempre tiene un costo, y yo estoy preparado para pagarlo». Ese mismo día por la tarde, el salón principal fue escenario de una explosión de tensión. El diplomático blanco, con una mirada ardiente y una voz firme, solicitó la palabra. «Esta cumbre», dijo, «ha sido capturada por el espectáculo de un populista foráneo y un guardia de bajo rango. No podemos dejar que los sentimentalismos cambien la agenda de naciones serias». Las palabras cayeron como cuchillas, pero una vez que concluyó, se hizo un silencio denso. Después, un embajador africano se puso de pie desde un lugar inesperado. «Ese guardia de baja estirpe, como usted lo llama, tiene más honor que muchos de los que están hablando aquí hoy. Si defender la dignidad es populismo, tal vez se requieran más personas populistas en el mundo». Los aplausos sirvieron para romper el hielo. Primero tímidos, luego más vigorosos. La sala vibró. El diplomático se desvaneció, dándose cuenta de que su poder empezaba a debilitarse. Las multitudes aumentaban afuera. Las banderas ondeaban bajo el cielo del crepúsculo, y un nuevo latido resonaba en las voces de la gente. La revuelta de los pequeños contra los gigantes. Y en el centro de todo, Bukele y el guardia real se dieron cuenta de que ya no eran más que un soldado y un presidente. Eran la cara visible de una causa que el mundo entero comenzaba a demandar. La noche llegó a Puerto Esmeralda con un ambiente raro, como si el cielo mismo presintiera que algo iba a romperse. Mientras la gente continuaba marchando y cantando en las calles, las antorchas alumbraban los muros de la fortaleza. Como un tambor incesante, el eco de sus voces alcanzaba las salas de la cumbre. «Dignidad, dignidad». Sin embargo, en la penumbra de un salón privado, el diplomático blanco congregaba a sus cómplices más leales. Su rostro estaba desencajado por la ira. «Si no es suficiente con la palabra, emplearemos la fuerza. Este individuo no tiene la posibilidad de partir de Puerto Esmeralda como un héroe. Si lo hace, todos los demás lo imitarán y nuestro imperio de silencios se desmoronará». Uno de sus agentes, que estaba vestido de civil, bajó la cabeza. «¿Qué desea ordenar, señor?». El diplomático, con una mirada malvada, susurró. «Un accidente. Nadie va a llorar por un presidente y un guardia imprudentes». A la vez, Bukele estaba en un balcón con vista al mar, junto al guardia real. El aire tenía un olor a sal y pólvora, como si la batalla estuviera esperando al mar.
Hoy las voces nos acompañan, dijo Bukele mirando en dirección a las luces de las marchas populares, aunque sé que esta noche intentarán acallarnos. El guardia, con expresión seria, aprobó. He servido a reyes que me veían como un ornamento, como un cuerpo adicional en la muralla. Jamás imaginé que un presidente de otro país me consideraría como un hermano. Por eso, si el peligro se presenta, mi vida será su defensa. Con tranquilidad, Bukele lo observó fijamente y contestó: y la mía será la de usted. Lo que quiero son aliados, no escudos. La dignidad no requiere de esclavos, sino de hombres que sean libres. Un sonido metálico resonó en el pasillo antes de que pudieran terminar la conversación. Sombras armadas se movieron entre los pilares. Eran mercenarios que habían sido contratados de manera secreta y despachados con el propósito de cumplir con la instrucción del diplomático. El guardia desenfundó su sable ceremonial, una espada que nunca había sido contaminada en una batalla real, y se posicionó frente a Bukele. Señor presidente, atrás. Los asaltantes se lanzaron como lobos en la sombra. El primer golpe fue feroz, acero contra acero, gritos ahogados, el brillo de las armas iluminando las paredes. El guardia luchaba con rabia reprimida, protegiendo no únicamente a un hombre, sino también a una idea que lo sobrepasaba. Bukele, en ausencia de armas, empuñó un candelabro de bronce pesado y lo agitó con determinación. Aunque no era un guerrero, su presencia imponía respeto. Combatía como si supiera que la historia lo estaba mirando. Los mercenarios se sorprendieron ante la resistencia y retrocedieron un momento. Y en ese momento de calma, se oyó el lejano rugido de la multitud que marchaba. Las luces y sombras en los balcones habían sido vistas por el pueblo, que ahora empezaba a reunirse frente a la fortaleza. Desde una ventana escondida, el diplomático miraba con rabia el fracaso de su plan. «Malditos», escupió. Mi escenario se está transformando en su leyenda. Lo que tenía que ser un asesinato silencioso se convertía en la creación de un mito, y esa era la derrota más intolerable para él. El estruendo de la pelea en los pasillos sonaba como si fuera un trueno. Los mercenarios no se rendían, pero retrocedieron ante la resistencia inesperada. Mientras Nayib Bukele, con el candelabro en la mano, no cesaba de luchar como si fuera un hombre que se encuentra en medio de una tormenta. Las espadas de los demás buscaban la sangre del guardia real. De repente, un gran estruendo hizo temblar las paredes. El pueblo había derribado las puertas exteriores de la fortaleza. Las multitudes, guiadas por la indignación y el rumor de que su presidente aliado estaba en riesgo, entraron con antorchas, banderas improvisadas y canciones. «Ese no solo es un presidente, es un hermano que lucha con nosotros», y otra contestó. «Ese guardia tiene compañeros que son su escudo». El coro se amplió hasta transformarse en un océano de gritos que vibraba en las paredes. La presión del pueblo era tan intensa que los soldados de la guarnición, quienes habían estado a la expectativa, empezaron a cuestionar sus órdenes. Algunos incluso dejaron caer sus lanzas y se unieron a la multitud, levantando las manos para mostrar respeto. Los embajadores miraban nerviosos el transcurso de los acontecimientos en el salón principal. El diplomático, vestido de blanco y rojo por la ira, golpeó la mesa con el puño. «Esto es un levantamiento, un circo. No podemos dejar que la plebe tenga voz en los asuntos del Estado». Pero ya nadie lo oía. Varios embajadores de Asia, América Latina y África se levantaron uno tras otro, afirmando que la dignidad no podía ser silenciada a través de amenazas. La cumbre, que tenía como objetivo ser una demostración de poder por parte de las élites, ante la mirada del mundo se convertía en una rebelión de conciencia. En el balcón, por su parte, el guardia lanzó un último tajo que hizo caer al líder de los mercenarios. El silencio duró un instante, pero fue rápidamente roto por un grito de triunfo que lanzó la multitud. Con una voz potente que resonó en las calles y los salones, Bukele levantó el sable del guardia hacia el cielo nocturno y proclamó: «No estamos hablando de títulos o países hoy. Hoy discutimos acerca de la humanidad. Si un hombre es humillado por el color de su piel, todos nosotros somos humillados. La hermandad de los pueblos libres se funda aquí y ahora». El pueblo aplaudió, los tambores resonaron y hasta el mar pareció rugir más fuerte. Consciente de que su nombre sería recordado como el de un hombre que trató de extinguir una llama y acabó avivando un incendio a nivel global, el diplomático blanco derrotado se retiró entre las sombras. Y allí, en medio del clamor,
Bukele y el guardia real ya no eran individuos individuales. Se trataba de símbolos. Eran el eco vibrante de una causa que atravesaría generaciones y fronteras. La revolución de la dignidad no había hecho más que empezar, a pesar de que la batalla ya había llegado a su fin. La salida del sol otorgó a Puerto Esmeralda un brillo diferente. Las calles todavía guardaban los rastros de la multitud, pancartas desechadas, antorchas sin encender y tambores callados. Sin embargo, en el aire había algo más grande que el humo, una certeza. El mundo ha experimentado cambios. Los diarios internacionales encabezaban sus portadas con la misma fotografía. Con el rugido de la multitud, Bukele y el guardia real levantan el sable hacia el cielo desde el balcón. Como una representación de dignidad, hermandad y resistencia, esa imagen viajó por todos los rincones del mundo. En las escuelas africanas, los maestros mostraban a los niños esa escena y les comentaban: escuchen, no existe piel ni frontera que sea más valiosa que la dignidad de los seres humanos. En América Latina, campesinos y trabajadores exclamaban el nombre de Bukele no como un título político, sino como si fuera el de un hermano. En Europa, hasta algunos eruditos admitieron que esa noche se había cuestionado siglos de arrogancia en la diplomacia. Hasta entonces, un hombre anónimo, el guardia real, se transformó en una leyenda viviente. Ya no era únicamente el soldado de uniforme oscuro, sino el guardián de la dignidad, que se le rememora a través de canciones, poemas y murales. Su figura pasaba de ser una sombra a transformarse en un faro. Nayib Bukele, en cambio, volvió a su país no solamente como un presidente más, sino como el líder que se atrevió a confrontar la injusticia en el epicentro del poder. Muchos lo apodaban el presidente de los pueblos, un título que hasta sus adversarios no podían quitarle. El diplomático blanco, vencido y avergonzado, dejó de aparecer en la esfera pública. Sus aliados lo dejaron, ya que entendieron que había tratado de contener un río que ya se había desbordado con cadenas. Su nombre se quedó como advertencia. La arrogancia de unos pocos no puede vencer el poder de la humanidad unida. En el corazón de Puerto Esmeralda, años después, se erigió una estatua compuesta por dos figuras de bronce que se encontraban hombro con hombro. Un guardia y un presidente, que sostenían conjuntamente una espada apuntando al cielo. En la parte inferior había una inscripción simple que decía: «La dignidad no es negociable». En este lugar nació la Hermandad de los Pueblos Libres. El pueblo visitaba ese monumento como si fuera un altar. Los niños actuaban como Bukele y el guardia, mientras los ancianos recordaban con llanto la noche en que el clamor de dignidad no pudo ser contenido por las murallas de piedra. Y de este modo, lo que empezó como un insulto en un pasillo oscuro, se transformó en una epopeya que perduró a través de generaciones. Una historia que le mostró al mundo que la grandeza no reside en el poder, sino en el coraje de proteger a quien más ha sido humillado, ya que cada vez que se discriminaba o despreciaba a alguien en cualquier parte del mundo, solo era necesario recordar aquella frase proveniente de Puerto Esmeralda: «Si atacan a uno, todos respondemos».